solamente te traicionó alguna vez un novio o una novia, un amigo, quizás algún familiar, un compañero de trabajo, de facultad, de colegio, sino la persona que pensabas que nunca, pero nunca te iba a traicionar y que no solamente tenía efecto en tu vida, sino también en la del mundo entero. Nos traicionó Donald Trump. Donald Trump que prometió un mundo sin guerras, retirar a Estados Unidos, a los soldados estadounidenses de todas las guerras residuales que quedaban. Prometió no iniciar ninguna otra y de la noche a la mañana despertamos con la noticia de que cambió de opinión. Y si alguien cambia de opinión tan rápido es porque alguien pega un telefonazo, es porque quizás alguien pega un carpetazo y no sabemos con seguridad, pero en el fondo huele a Isla Epstein. Es como que alguien lo está extorsionando para que haga la voluntad de ese alguien. Ni que Epstein, Jeffrey, haya sido, junto con su esposa, Maxwell, agentes del Mossad. De hecho, su esposa es literalmente la hija de uno de los fundadores del Mossad. Entonces, de la noche a la mañana, el presidente de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, la segunda ya, o quizás la tercera, pro vida, antiguerra y públicamente antiglobalista, decide ser globalista. ¿Alguien pegó el carpetazo? Esto solamente son hipótesis. No vamos a acusar, por favor, a el que no se puede defender, que es Epstein. ¿Mm? Ni por supuesto su esposa. ¿Cómo vamos a pensar que pueden hacer los que están detrás de ellos una cosa así? O sea, pueden comer niños nada más, abusar, pero eso no, es impensado. Entonces, ahí entramos en guerra porque tenemos que hablar en plural, porque así también dijo el presidente de Argentina. Después de tu novio, Donald Trump, te traicionó el presidente argentino. Un Javier Milei que prometió no censurar, viva la libertad carajo, cambió el wokismo, la dictadura woke por la dictadura sionista. Él mismo se considera el presidente más sionista del mundo, orgullosamente. Y está bien que su subjetividad él lo sea. Hay libertad de culto, libertad de expresión, libertad de pensamiento, puede hacerlo. El problema es que empieza, como esta semana, a censurar a gente que opina en contra del Estado artificial político de Israel, es decir, de sus políticas, no de los judíos, no de los musulmanes, no de los cristianos, de las políticas en geopolítica del Estado artificial de Israel. Decimos artificial porque es un Estado que crean familias ligadas a Gran Bretaña, a Inglaterra, allá en la década del 40. Entonces, te traicionó tu novia, tu novio, alguna vez, te traicionó Donald Trump, te traicionó Javier Milei. En otro orden de cosas, en el mundo también, sucede que a esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel, como por supuesto personas jurídicas o personas físicas visibles, uno se puede imaginar todo lo que hay detrás. El país al que decidieron atacar con las excusas de siempre de tener armas de destrucción masiva, así como en Irak, un cuento que nunca falla, así como te decía tu ex que era solamente una amiga o un amigo. Bueno, el gobierno estadounidense, aún con Donald Trump, que ha prometido salirse de esa lógica, volvió a hacer lo que más sabe hacer, acusar a un país de tener armas de destrucción masiva. En este caso, Israel acusa a Irán de estar a 60 minutos y corriendo el tiempo cada vez más cerca de la bomba atómica, de desarrollar su capacidad nuclear bélica. Y con esa excusa decidieron bombardear Irán. Ahora, cuando hablamos de Irán, estamos hablando de Persia, los persas. Irán es un nombre que se crea en el siglo XX, pero estamos hablando de Persia, un pueblo milenario, un pueblo que literalmente piensa
que si mueren por su causa religiosa y o política, van a ir al cielo con 42 vírgenes que lo van a estar esperando en la entrada. O sea, deciden atacar a un pueblo que tiene como propósito de vida morir por su religión, por su credo, por su patria. ¿Qué puede salir mal? Bueno, con esa lógica, Irán, Persia, va a responder a esa provocación con los infinitos misiles, pero aún con más, con el arma de destrucción masiva que ninguno se esperaba. En verdad son dos, el petróleo y el marketing, porque como en toda guerra, lo que importa es el marketing, la comunicación, y para eso se nota que en Irán tenemos expertos ingenieros en inteligencia artificial que han expresado en videos cortos hechos con estilo Lego lo que creo que muchos sabemos. Y ese mismo asesor o conjunto de asesores de marketing de Irán, de Persia, ha tocado un lema que es imposible no apoyar. En cada uno de esos videos sale un misil con anotaciones en venganza o en justicia o nombre, no sé cómo decía, de las víctimas de la isla de Epstein, de las víctimas de las más de 145 personas inocentes que inauguraron la guerra en Persia, en Irán. Porque tal cual ritos satánicos de Lady Gaga y compañía tenían que iniciar así, con misiles destinados a inocentes, porque los niños, el sacrificio de niños le da poder. Al menos esto es lo que pensaba ese grupo infinito de personas en la isla de Epstein, que es solamente una sucursal, supongo, no vamos a ser tan crédulos de pensar que solamente pasaba ahí y solamente pasaba con un grupo selecto de personas. ¿Mm? Una red así no se mantiene mucho tiempo si no está esparcida por todo el mundo. Entonces, parece que matar niños les da poder. Es como una cábala. De hecho, detrás de toda esta filosofía está la cábala. La semana seguía y en otro orden de ideas y en otro orden de cosas, también nos desayunábamos, en verdad nos merendábamos y cenábamos en Argentina la noticia de Noelia, que como si fuera poco, hablar de muerte, el Estado español, el alumno más sobresaliente del progresismo, del wokismo, del globalismo europeo, España, y su gobierno títere, zurdo, aunque hoy hablar de izquierda-derecha ya es obsoleto, su gobierno satánico, han hecho todo lo posible para que una mujer muy joven, de tan solo 25 o 26 años, muera. Y no porque estaba paralítica, porque estaba depresiva, ya que después todos conocimos los videos que compartía sus padres y sus allegados acerca de su recuperación motriz, ¿m? Mucho más viva, mucho más jovial que muchos de nosotros. Y el Estado, en vez de brindarle la ayuda necesaria, así como la política de muerte del aborto, milita, promueve y finalmente aprueba la otra política de muerte que es la eutanasia. Y se abre así otra vez una ventana de Overton en el mundo. Es decir, se instala el debate acerca de si está bien o si está mal la eutanasia. Hijos de remil putas. Se instala el debate otra vez a nivel mundial y ya el grupo Clarín acá en Argentina está posteando noticias, abriendo la ventanita de Overton en nuestro rincón del mundo, ¿m? Acerca de si es admisible terminar con el sufrimiento de las personas cuya voluntad es que el Estado, a través de sus asesinos, títeres, funcionarios públicos, lo mate. Un Estado fallido que no solamente castigó, no solamente no castigó a los que provocaron la depresión en Noelia, ¿m? Esa inmigración de culturas violentas
que tienen como a la mujer objeto de violación, el Estado el país que hace como de su política de Estado migratoria un ritual, ¿m? España, no ha podido no solamente prevenir, sino castigar a los violadores de Noelia. Estamos viviendo en 1984. Literalmente, George Orwell, Hallex y demás, en un mundo feliz, como hasta hace poco, y en 1984, como estamos empezando, nos han advertido de esto. Y para colmo, cada 7 días la IA tiene mucho más avance, obviamente con todas sus ventajas, pero también con esa desventaja latente de la vigilancia y de la tecnología capaz de hacernos esclavos y en un futuro próximo militar el transhumanismo, como ya se está empezando a hacer. Todo esto acontece en menos de 7 días a nivel mundial, pero esto no termina ahí. A nivel Argentina también vamos a tener el caso de la abogada Agostina Páez, una colega con la cual me solidarizo porque no puedo creer sinceramente cómo los asesinos violadores, los narcotraficantes están sueltos o con condenas muy minúsculas y una mujer, una persona de turista, por responder a unos monos negros maleducados, le hagan pasar ese calvario que está pasándose 60 días, hace 2 meses, hace más de 2 meses. Y encima jugando con su psiquis, porque llegaron a un acuerdo esta misma semana con la fiscalía para que no solamente reducir los cargos, sino para que obviamente en el único cargo que tenía una pena de 2 años escarcelable, hayan acordado poder volver al país y vivir el proceso acá, hacer trabajos comunitarios y demás. No solamente eso, sino que jugaron con la psiquis y después del acuerdo, el juez le dice que no y le hace quedarse sin plazo más tiempo. La peor condena que le pueden estar dando no es la cárcel, es esa perturbación de la psiquis, del cual uno a veces no se recupera. Brasil, con Lula, derechos humanos, feministas y demás. Como si no se le puede decir a un negro, como si negro fuera un insulto, como si no se le puede decir mono cuando actúa con un mono. Hijos de puta. Y para terminar, en Argentina, el gobierno, como ya adelanté, que decía que venía a terminar con la censura y la dictadura de las minorías, detiene, persigue y juega con la psiquis de un profesor universitario por, escuchen bien, antisemita. Lo que antes era discurso de odio de género, hoy es discurso de odio de Israel, antisemita. La DAIA, ese grupo de personas que nadie eligió para decidir qué se puede decir y qué no, hizo y puso su presión no solamente para denunciar y apretar al juez López, como hace unas semanas atrás, sino ahora también a un profesor universitario. Están abriendo una ventana de Overton para que vos normalices que no se puede decir que Israel hace un genocidio en Palestina. Porque una cosa es decir eso y otra cosa es insultar por motivos religiosos. Y acá la religión no tiene nada que ver. Digo, yo no tengo absolutamente nada que ver con los judíos que practican, muchos de ellos y la mayoría, el Talmud, que creen que Jesucristo, para decirlo con coquetamiento y Domingo de Ramos, está hirviendo en excremento, literalmente eso dice el Talmud. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos. Puedo tolerar una vida en democracia, puedo aceptar que hay buenas personas, así como hay malas personas que ejercen distintas religiones, pero no tengo nada que ver con eso. Ahora, no pueden censurar mis pensamientos y no pueden censurar mis pensamientos expresados en opinión pública con respecto a la geopolítica. Porque bueno, cuando uno se pasa de rosca hablando del otro por motivos religiosos, a veces puede ser entendible, aún así no lo comparto.
porque no podemos criminalizar los pensamientos, las emociones, los sentimientos de uno. Eso es algo que le cabe a la moral. Yo te puedo decir mala persona, puedo decir que sos mala persona porque crees que los judíos son unos hijos de remil. Digo, qué mala persona, y hasta ahí. Pero no te puedo incriminar por eso. Y mucho menos te puedo incriminar porque pienses y digas que un país está cometiendo un genocidio, independientemente de que esté o no cometiendo un genocidio. Entonces, así como tu novia, así como Trump, así como Lula, también Milei, el presidente más sionista del mundo, te traicionó al cambiar la censura y la persecución de género por la persecución sionista. En otro orden de cosas, el país también desayunó hace un par de días la noticia de que no tenemos que pagar finalmente los 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF, al menos decisión de esta instancia judicial de tribunales de Estados Unidos, donde está nuestro caso por haber tenido la osadía, como se nos hubiera ocurrido, de en un momento donde no teníamos energía, poder nacionalizar el recurso que crearon los radicales en el siglo XX, comienzo del siglo XX, YPF, en la época de Irigoyen, para abastecernos de petróleo. O sea, ¿a quién se le hubiera imaginado tener que el país tenga soberanamente una empresa estatal para petróleo? Digo, eso es mala palabra. Y esto no me hace kirchnerista. Pero hay que ser honestos intelectualmente. Acá solamente hay dos posibilidades. El presidente de los argentinos, Javier Milei, salió a atribuirse la victoria de esta decisión, al menos en esta instancia judicial, sugiriendo de que fue gracias a las gestiones, gracias justamente, lo dijo abiertamente, ¿m? Que vieron que le reprochamos tanto que anda viajando con la nuestra en el exterior, vieron que sirvió para algo. Básicamente eso dijo. ¿M? Entonces, acá tenemos dos posibilidades. Así como en Brasil, el juez falla en contra, es decir, decide cosas en contra de Agostina Páez, perdón, en función de la opinión pública, entonces allá la justicia de Estados Unidos también va a decidir la justicia de los hechos del pasado en función de cómo se lleve con el presidente argentino, porque básicamente dijo eso. Es eso o que desde el comienzo Argentina tenía razón. Y en cuanto a cómo siguieron los hechos, que es lo que debe analizar y sobre lo cual se debe fallar la justicia, sobre los hechos, no sobre la opinión pública del momento, no sobre cómo me llevo con un presidente, no sobre la imagen que tiene un presidente por su recorrido, sino por los hechos, en este caso hechos del pasado. Eso es lo que debe ser juzgado. Entonces, si la justicia funciona realmente y el juez falla en función de los hechos, como debe ser, ¿eh? El deber ser, entonces significa que hicimos bien en nacionalizar YPF y lo hicimos de la forma correcta. Entonces, bien, esto es algo que no podíamos dejar pasar por alto. No tenemos que dejar pasar por alto, porque cuando uno se fanatiza ideológicamente, tiene un sesgo que se autopone. Es por eso, iniciando desde la universidad, fíjense que los mismos militantes de la universidad cuando, como tienen una ideología, un partido político, cuando ese partido político X se manda una macana, no hablan. Bueno, esa es la desventaja de la política partidaria e inclusive la política o la batalla ideológica. Hay que ser pragmático, no ideológico, no partidario. El pragmatismo me permite tomar soluciones independientemente de la ideología a la que se parezca esa solución. Y el pragmatismo permite ser más decente y más honesto y reconocer que teníamos razón. Y así llegamos al Domingo de Ramos, domingo donde los cristianos de distintas denominaciones celebramos el día en que Jesús entró triunfal a la ciudad de Jerusalén, montado en un burrito y recibido por muchas personas que portando ramos justamente lo alababan al son de Hosana, cumpliendo así muchas profecías bíblicas del Antiguo Testamento, una de ellas
las profecías de Zacarías, Daniel en su profecía de 70 semanas, etcétera. Algo que nuestros hermanos judíos pasaron por alto, ya que compartimos el Viejo Testamento y no lo pudieron reconocer. Termina así el Domingo de Ramos, pero durante el día se vivió otra marcha del sector pro vida, es decir, del sector decente de la sociedad que cree que el aborto es una política de muerte financiada por intereses satánicos y que en Argentina, lamentablemente, entre, ¿cómo es la frase que dice gallos y medianoche? Nos metieron en año pandémico, fin de año pandémico 2020, una ley que antes ha sido resistida y seguramente sobornando a varios legisladores porque han cambiado repentinamente su opinión. Esa ley que después de 2 años y aún teniendo hace un tiempito el Congreso a favor, todavía sigue vigente. Veremos qué hace el gobierno argentino, si puede ir contra los financistas que todos conocemos de esta ley, es decir, si puede contradecirse a sí mismo y aprovechando que es gobierno, poder voltear de una vez, al menos en este rincón del mundo, una política de muerte.